Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la falta de misericordia. Quédate con nosotros. Cuando hablamos de la misericordia, tenemos que ir al origen de esta palabra porque es importante definirla. Algunas veces, aunque tal vez algunas personas sepan la definición, verdaderamente vivimos en un mundo sin misericordia. No estamos en un mundo misericordioso. Y si no, tan solo veamos las redes sociales, que es el método de expresión del ser humano en esta nuestra era, en nuestro tiempo, y cómo fácilmente cuando alguien se equivoca puede terminar destrozado. Y lo hemos visto cuando en nuestro caso que estamos en los medios de comunicación como YouTube, hemos visto cuando un youtuber se equivoca, cómo acaban con esa persona de una manera impresionante. Lo que muestra la falta de misericordia, precisamente. Quiero leerles la definición. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Cor o cordis, que significa o lo que indica es corazón, y a, que expresa hacia los demás. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esta definición de misericordia? Bueno, prácticamente es exactamente la definición, poder sentir compasión por las demás personas. Y no solamente por las necesidades de las personas, sino en la vida general, o sea, ver a cada persona que viene a nuestra vida, que pasa por nuestra, nuestro día a día con ojos de misericordia, porque eso hace una gran diferencia. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por los medios materiales como el albergue, por ejemplo, cuando una persona da albergue a un necesitado, estamos hablando de algo material, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, o cualquier otra acción de lo que hacemos de una manera visible, física. Pero también están otros medios espirituales, sociales, dar buenos consejos, cuando uno trata de ayudar a través de un consejo a otra persona, consolar al que está triste, también esa es una expresión de misericordia. Otra forma también es cuando le pedimos a Dios por otras personas, rogamos a Dios por el bienestar de otras personas y cualquier otra idea que se le ocurra en cuanto a la parte que es la parte espiritual. El libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, habla acerca de lo que Dios más anhela que exista en la composición del alma de cada uno de sus hijos. Muchas veces uno como cristiano va en búsqueda de dones, talentos, va en búsqueda de una buena reputación o una admiración de parte de las otras personas, pero más allá de todas esas cosas, hay algo que Dios pide de sus hijos más que cualquier cosa, y es que uno pueda tener misericordia. De hecho, hay un pasaje que dice de que qué es lo que Dios quiere de ti. Tal vez algún día, si usted se ha preguntado, y yo sé que si usted es una persona que nos está viendo es porque tiene una conexión cristiana con el Señor, tal vez algún día usted se ha preguntado cómo puedo agradar a Dios. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios, pero lo hace, digamos, a través de cosas que muchas veces no llegan realmente al corazón de Dios. Pero hay una cosa que si uno hace, siempre va a agradar a Dios, y es que uno tenga misericordia. Por ejemplo, Oseas capítulo 6, verso 6 dice así: porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces aquí el Señor pide tres cosas en particular, dos cosas: la misericordia y el conocimiento. Pero me llama la atención muchísimo el orden de la petición. Generalmente uno plantea lo principal, lo que uno quiere principalmente de algo o de alguien de primero. Y esto es lo que Dios dice: yo lo que quiero que ustedes hagan es que sean personas misericordiosas, que tengan compasión por sus semejantes, por el prójimo. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida en nuestro día a día
con este enfoque, que todas nuestras acciones van a estar perfumadas de misericordia por las otras personas, usted va a ser, como dice la Biblia, una ofrenda de olor fragante para el Señor todo el tiempo, porque eso es lo que a Dios más le agrada, que nosotros podamos tener misericordia de las personas. Entonces, vamos a hablar de algunos problemas que se originan cuando no hay misericordia, ya sea en el contexto familiar, muchas veces hasta en los contextos más rudos y más salvajes, como por ejemplo los contextos laborales, donde hay tanta competencia, donde hay tanta presión. La misericordia es una herramienta impresionante en la familia, en la escuela. Entonces, hablemos un poco de lo que son los problemas que generan cuando no somos personas misericordiosas. Sí, solo para retomar un poquito lo que leíste del verso de Oseas, cuando habla de holocaustos y sacrificio, para los que tal vez no están familiarizados con esas palabras, lo que ocurría es que el pueblo de Israel estaba haciendo ofrendas a Dios, sacrificando animales a Dios, pero su comportamiento estaba muy lejos de Dios. Y eso es lo que demuestra cuando somos personas que no tenemos misericordia, mostramos que no estamos cerca de Dios. Y estos problemas que desencadenan esta falta de misericordia, que es lo que queremos ir viendo a continuación, y el primero que queremos mencionarles es uno que generalmente en todos nuestros programas siempre mencionamos este problema. Y es que, y me refiero al rompimiento de relaciones, nuestro mal actuar, nuestro mal comportamiento, finalmente tiene una consecuencia en el ámbito de las relaciones. Todo mal actuar va a terminar en un problema de relaciones. Y en este caso, la falta de misericordia, como no podemos ser comprensivos, como no podemos ponernos en los zapatos de la otra persona, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se rompe la relación. Recuerdo cuando era el administrador en un lugar, era el administrador de la institución, llegó un jefe a plantearme un problema de un empleado que le estaba pidiendo que se le adelantase el aguinaldo, pero cuando él lo pidió de una forma incorrecta. Nosotros teníamos por política, y también la tenemos acá, que cuando una persona tiene una emergencia, entonces poner a disposición, cuando es emergencia, ¿verdad?, poner a su disposición poder adelantarle el aguinaldo. Teníamos la misma política en ese momento. Entonces le pregunto al que me estaba diciendo, pero mire, yo digo que no se lo demos porque tiene una mala actitud. Y le hice una pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, bueno, no sé. Entonces le dije, quiero que hagas lo siguiente, ve y pregúntale qué está pasando. Y hazme un favor, ponte en los zapatos de esa persona. Entonces cuando va y le pregunta, tenía una emergencia que tenía enferma a una niña y que era la situación bien grave. Pero inicialmente lo que había pasado es que esta persona estaba como rompiendo la relación con este empleado, que era un buen empleado, precisamente por el enojo y por no tener misericordia del otro, por no ponerse en los zapatos del otro, por no simplemente decir algo está pasando aquí. Pero cuando no tenemos ese grado de misericordia, simplemente queremos actuar y terminamos destruyendo las relaciones. Y más cuando hablamos de la familia o de amistades, cuando simplemente comete un error y no somos capaces ni de perdonar, ni aun cuando nos están pidiendo perdón. Otra de las cosas que pasa, digamos, cuando somos personas que manejamos todo en la vida, nuestras relaciones y todo, de cualquier índole, con falta de misericordia, es que vamos dejando por la vida un río de corazones heridos. Muchísima gente que ha pasado por nuestra vida, que salen de nuestra vida y salen heridas, porque no pudimos tener de una u otra manera misericordia o compasión, digamos, de alguna falla. Una de las cosas, por ejemplo, que he visto y he presenciado en mi vida es muchos padres que no tienen misericordia de sus hijos, son tan implacables cuando el hijo falla, cuando el hijo no lleva la nota que los padres esperan, cuando los hijos no tienen los mismos niños, cuando están un poco más hiperactivos o cuando tienen un grado excesivo de energía o dicen algo. He visto tanto repetirse una y otra vez cómo los padres se llenan de tanta rabia, de tanto enojo,
que no pueden pasar por un proceso en su mente de comprensión de qué es la edad, ni nada, sino de que vuelan palos, vuelan cosas de una manera tan ruda, o si no vuelan cosas físicas, vuelan palabras tan duras a sus criaturas, que de repente usted va a ver toda una generación de niños que ha nacido con ha crecido con una terrible y pésima autoestima. ¿Cuánta gente conozco que es adulta y todavía carga con las consecuencias de que le rompieron su corazón, su autoestima, cuando eran niños? ¿Por qué? Porque quizás fallaron. Y muchas veces los padres, los adultos, en vez de tener misericordia y decir, bueno, es un niño, mira mi amor, no lo vas a hacer, y buscar cómo solucionar la situación, pero de una manera más gentil, más con compasión, venimos y destrozamos corazones. También lo hacemos en los contextos matrimoniales, lo hacemos en los contextos laborales. Si un empleado llega tarde, o si un trabajador que está bajo nuestra supervisión se equivoca en un número o cosas así, somos muchas veces pero tan duros, que cuando vemos la suma de todas las relaciones que hemos tenido, ha sido gente de que se relaciona con nosotros, pero realmente están heridas por el trato que le hemos dado. Y mucha gente no se va de las relaciones que tienen con uno por circunstancias que probablemente lo obligan a estar ahí, como la necesidad de un trabajo o la necesidad de estar o permanecer en una casa, pero sienten el peso de llegar a esa casa y saber de que va a haber una persona que no tiene misericordia de ellos, el peso de estar en un trabajo y saber de que su jefe es una piedra en el zapato todos los días. Entonces, todas esas cosas hacen de que nuestras relaciones no sean relaciones que al final del día la gente disfrute estar con nosotros, sino que más bien está con nosotros porque no le queda de otra. Entonces, eso es una manera bastante triste de vivir la vida. Exactamente, la falta de misericordia. ¿Cómo se manifiesta la falta de misericordia? Esa es una pregunta que tenemos que contestar en este momento. Y queremos mencionarles 5 cosas rápidamente. La primera le hemos llamado la intolerancia. Significa que no hay forma de que nosotros admitamos, toleremos un error de otras personas. Pablo decía, soporten el agravio, soporta que alguien te ofende, soporta que alguien te diga algo o te haga algo. Pásalo por alto. Hónrale es al hombre pasar por alto la ofensa, decía también el escritor de los Proverbios. Y estas eran sabidurías comunes que las personas repetían precisamente porque querían llegar a este nivel de vida, de misericordia. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. No es fácil ser una persona tolerante, pero debemos de avanzar hacia eso. Y recuerde, la tolerancia no es que uno acepta lo que el otro está haciendo, sino que simplemente respeta. Voy a respetar la decisión y no voy a tomar un revanchismo, no me voy a venir en contra o voy a tener una mala acción porque la otra persona actuó de esa manera. Correcto. La segunda cosa que también es una manifestación de la falta de misericordia es la falta de paciencia, la impaciencia. Cuando no podemos, digamos, esperar ni un segundo, digamos, tal vez pedimos algo o tal vez tenemos la expectativa de algo y tal vez las cosas no se dan en el tiempo y la forma que uno quiere, actuamos con una impaciencia, descartamos a la persona, hacemos cosas que de una manera cortan, digamos, con la relación con otras personas, porque no tuvimos esa paciencia para ellas. Entonces, eso es una de las cosas que dañan las relaciones y es una manifestación de la falta de misericordia, cuando no se tiene paciencia con las personas, cuando no se tiene tolerancia. Otra de las manifestaciones es la rudeza. Y esto es algo que yo he visto una y otra vez repetirse en cada contexto de vida que me ha tocado vivir. Principalmente he visto muchísimo esto en la familia, aún en medio de las iglesias. Una de las cosas que siempre me ha dolido en mi corazón es ver cómo muchas veces cuando hay una persona que falla, por ejemplo, en la iglesia o en la familia,
siempre hay otra que se cree el juez y comienza a decir, pero es que ustedes no ponen orden ahí, pero es que ustedes no disciplinan a esa persona, pero es que yo lo haría así. Y comienza a dar como una serie de sugerencias, como quien dice, hay que volarle la cabeza a esa persona. Y muchas veces oímos hablar, a nosotros nos pasa esto mucho como pastores, que la gente de repente se da cuenta de que alguien ha fallado. Entonces quieren empujarnos a nosotros a que volemos cabeza de una vez. Y entonces le decimos, hey, espera un momento, vamos a tratar este asunto con misericordia, pero ver al otro lado de la persona que está cerrada y que no, y que quiere consecuencias y que quiere disciplina, vaya, me sorprende bastante eso porque es una cosa que lo he visto hasta en cristianos. Dios quiera que no nos trate de esa manera, Él a nosotros, ¿no? La falta de perdón es otra de las manifestaciones cuando la persona no logra perdonar y como le explicaba al inicio, aun cuando alguien está pidiendo perdón. Hemos conocido casos de, mire, por favor, perdóneme. Y la persona dice, yo no te puedo perdonar. Simplemente no te puedo perdonar. Y aún tomando todas las medidas, tratando de resarcir el error, simplemente la persona no perdona. Y eso es una falta de misericordia. Recuerde que Dios nos perdona a todos, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Y Jesús puso un ejemplo de este tipo de casos donde la persona fue perdonada, pero esta persona perdonada no fue capaz de perdonar al otro. Y por último, la forma de hablar. En cómo nos expresamos, cómo hablamos, también muestra nuestra falta de misericordia. Y le quiero decir, por lo menos los nicaragüenses, muchas veces tenemos una forma de expresar como uno de los puntos rudos. Somos rudos, nos expresamos y hablamos y desatamos la boca y hablamos de tal manera de tal manera que herimos. Se nos olvida que la boca, las palabras pueden cortar y más profundo que una herida en el cuerpo. Entonces, estas son manifestaciones de cómo la falta de misericordia puede expresarse a través de nuestras vidas. Así es, en la forma de hablar, ¿cuántas veces hemos escuchado personas, por ejemplo, que dicen, yo le voy a decir con cuántas papas se hace un guiso? Una expresión para decirle, yo le voy a decir sus verdades. Aquí en Nicaragua mucho también usamos, yo le voy a decir sus 4 verdades. Y nos creemos como los justicieros, como los paladines de la justicia, los que somos o tenemos la capacidad de venir y corregir a la gente, de decirle sus cosas. Y muchas veces cuando tenemos ese tipo de expresiones, en nuestro mundo interior nos sentimos heroicos, algo así como, wow, para que vean cómo lo que digo, para que vean que yo sí sé, y esta sensación de heroísmo. Y sin embargo, los que somos expectantes de una persona con esas actitudes, realmente lo que podemos observar allí es que es una persona sin misericordia. Muchas veces nos ha pasado a nosotros de que tal vez decimos, sí, es que tal y tal cosa, y yo me pregunto, siempre me pregunto, ¿qué Dios pensará de mi actitud? Porque muchas veces venimos y tiramos el juicio y yo le voy a decir a esa persona y yo voy a ponerle en orden, y comenzamos a una serie de determinaciones, a expresar esas determinaciones, y siempre me pregunto, ¿cómo estará Dios viendo mi actitud? ¿Mi actitud está cargada de misericordia o soy un juez intolerante, un juez impaciente? Y desde arriba, ¿cómo estará siendo evaluada cuando yo tengo esa actitud? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hacemos cosas sin saber, como dijo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de los pecados, muchas de las cosas que cometemos realmente no sabemos que estamos ofendiendo a Dios. Y una de las cosas que más ofende a Dios es cuando no tenemos misericordia del prójimo. Muy bien, hemos llegado a la mitad del programa. No se vaya, por favor, quédese con nosotros. Regresamos con las soluciones. Estábamos hablando el día de hoy acerca de la falta de misericordia. Entonces ahora vamos a avanzar con las soluciones. Ya planteamos el problema y ahora vamos a las soluciones que son importantísimas. Aunque quieres mencionar una
Si quería mencionar algo que se nos pasó en el segmento pasado acerca de una de las manifestaciones, cómo saber si soy una persona con falta de misericordia. Y esta para mí es clave. Si soy una persona que siempre ve a las personas, a las otras personas en mi vida desde el lente, ¿verdad? No desde el lente, sino con capa de juez, hay falta de misericordia. He conocido personas que pueden y logran ver y hablar, criticar defecto en cualquier persona del mundo, hasta de su madre. Y cuando yo escucho a personas así que tienen una opinión sobre cada persona que les rodea, y no una buena opinión, una opinión negativa sobre cada persona que les rodea, que no pueden tener una opinión buena pero de nadie, esa es una persona con falta de misericordia. He conocido personas, por ejemplo, que en otros tiempos yo dije, wow, seguramente que ve muchos defectos en mí, porque me criticaba duro. Pero de repente me di cuenta que no solo me criticaba a mí, criticaba literalmente hasta a su mamá. No había una sola persona que se le escapara. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, obviamente supe y entendí que no era yo el problema realmente. Entonces, ojo con esto. Si uno es una persona que tiene una opinión mala sobre cada persona que pasa por sus ojos, hay falta de misericordia en la vida de uno. Vamos a las soluciones. ¿Cómo podemos hacer para tener más misericordia o tener misericordia de otras personas? Y la primera que le queremos dar es: aplique la regla de oro en cada circunstancia. Recuerde que la regla de oro es: ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿Cómo me gustaría que me tratasen? Si yo me equivoco, ¿qué quisiera que la otra persona con la que me equivoqué haga conmigo? Si yo ofendí a alguien, ¿qué quisiera que hicieran conmigo? Que pasen por alto la ofensa, que no regrese y se vengue, que no tome represalias. Eso es a lo que llamamos la regla de oro, ¿verdad? Que es la que Jesús nos explicó en la Sagrada Escritura, y que en todos los países del mundo, en todas las ideologías del mundo, también existe la regla de oro y la importancia de aplicarla. Recuerda que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Si uno es una persona que no es misericordiosa, también va a cosechar falta de misericordia el día en que uno falle, el día en que uno se equivoque, el día que uno diga una palabra maldicha, o que haga algo, o que se le escape de las manos algo. La vida para nadie es una línea recta ascendente. Todos en la vida tenemos altos y bajos. Pero cuando uno es una persona que cuando está en sus altos es una persona sin misericordia, cuando llegan los momentos bajos que a todos nos va a pasar, nadie va a tener misericordia de nosotros. Y Jesús lo explicaba esto muchísimo a través de una parábola. Él hablaba de un hombre que tenía una gran deuda. Entonces dice de que él sabía que en algún momento el amo de él iba a llegar. Entonces él comenzó a pensar, bueno, si mi amo viene, ahora ¿cómo voy a hacer yo para pagar esto? Entonces dice de que hizo algo muy inteligente, comenzó a repartir bienes, los bienes del amo, a todas las personas que pudo hacer. Así decía él: yo voy a ganar amigos para que cuando me venga esta situación, yo ir a dónde ir y que la gente me ampare. Entonces Jesús alabó esa actitud como algo muy astuto. ¿Por qué? Porque la persona sabía o entendía una regla de la vida, que es esta: uno necesita de otras personas. Y la manera de ganar esa buena voluntad de la gente para con uno es teniendo misericordia de ellas cuando uno está bien. Entonces, muy importante, recuerda todo, siempre tenemos que ponernos a pensar, bueno, hoy es esa persona la que falló, hoy es esa persona la que hizo malas cosas, pero mañana puedo ser yo, o puede ser un hijo. ¿Cómo me gustaría que hicieran con mi hijo? ¿Cómo me gustaría que hicieran conmigo el día que yo falle? La respuesta a esa pregunta, la respuesta sincera a esa pregunta, le dará a usted la pauta de qué es lo que usted tiene que hacer
cuando esa persona le falla a usted o con las personas que le han fallado y que están alrededor suyo. Muy bien, la segunda es propóngase hablar de la mejor manera ante la confrontación. Vamos a enfocarlo de dos formas, ¿no? Cuando uno es el que tiene que ir y confrontar, hablar con la persona y confrontar a otra persona, propóngase hablar de la mejor manera, que hablará de una manera afable. Cuando alguien nos ha hecho algo y nosotros, como decimos en el buen nicaragüense, tenemos el sartén por el mango, y le damos a la persona con el sartén. O sea, no somos capaces de hablar de la mejor manera. Y cuando tenemos la razón, aún teniendo la razón, uno no tiene el derecho para hablar de una forma grosera. Entonces, la próxima vez que usted tenga que confrontar a una persona que va a hablar y que va a expresar un problema, propóngase hablar de la mejor manera. Quiero pedirte que amplíes un poco, pero también quiero enfocar cuando a uno lo están confrontando. Lo que generalmente hace es que mira que el otro tal vez esté equivocado y lo está confrontando mal, y uno lo que hace es que arremete. Y aún eso también es falta de misericordia. Por eso tenemos que tener el balance y necesitamos proponernos que cuando vamos a hablar, vamos a hacerlo de la mejor manera. Hay una técnica que se utiliza muchísimo digamos, en las relaciones sociales, muy recomendada por expertos de la materia, para cuando uno tiene que confrontar algo, y le llaman la técnica del sándwich. Entonces, esta técnica lo que enfatiza es de que uno no debe de abordar un problema o confrontar un problema de una manera ruda a la primera, sino de que uno tiene que hacer un preámbulo. Entonces dice, cuando usted vaya a confrontar algo, primero agarre a la persona y valídela, o sea, mencione las cosas buenas que esta persona tiene o que ha hecho, cosas que es lo contrario de lo que siempre hacemos. Nosotros le decimos a las personas que han fallado, vos siempre haces esto, vos nunca has hecho tal cosa, y generalizamos. Entonces automáticamente la persona se siente como descalificada porque dice, wow, nunca he hecho algo bueno o siempre estoy haciendo lo malo. Entonces, en esta técnica se orienta a que uno debe de primero validar a la persona, mencionar las cosas buenas, los logros que ha tenido, lo positivo de la persona, y después venir y llegar, digamos, al centro de la conversación, que es atacar, digamos, el problema, no a la persona. Porque una de las cosas que hacemos cuando confrontamos algo es de que venimos y comenzamos a decirle nombres a las personas, a decirle malas palabras, a alzarle la voz y a descalificarla. Entonces, la persona automáticamente se siente que está siendo tratada injustamente, cuando no sabemos afrontar las cosas de una manera correcta. Atacamos a la persona. Entonces, en vez de decir, ala, en verdad que me equivoqué, porque me hicieron ver el error, en vez de llegar a esa conclusión, dice, fui atacada injustamente. Entonces, y después dice la técnica, termine validando y dándole esperanza a la persona de que la situación se puede cambiar y que pueden mejorar. Entonces, esto hace la misericordia. Cuando una persona ha fallado, cuando una persona no ha hecho bien las cosas, cuando se trata de confrontar, no es que uno va a obviar el problema, no, hay que confrontar, pero lo va a hacer de la manera correcta. Otra de las medidas o acciones que podemos tomar es otorgar oportunidades. ¿Cuántas veces en la vida se nos han negado oportunidades porque uno se equivocó? Pero lo interesante es que a nosotros no lo hicieron, y nosotros cuando tenemos la oportunidad hacemos exactamente lo mismo, le negamos la oportunidad a otra persona. No le permitimos que pueda volver a intentarlo, denle otra vez. Y me acuerdo en una ocasión que le dijiste a tus alumnos, cuando estabas dando clase, que la nota de ellos era tu nota como maestro. Y yo he tenido la oportunidad de estar con maestros que tal vez uno hizo un examen y uno dice, mire, deme otra oportunidad, y simplemente no. Y yo digo, ¿qué es lo que se busca? ¿Enseñar o que la persona obtenga una nota? También en los trabajos, uno comete un error,
tal vez ha sido un buen empleado y comete un error y hemos visto empleadores que despiden automáticamente y no le dan la oportunidad de resarcir el error o ver cómo corregir. Pero también en nuestras vidas, en la familia, un familiar comete un error y hasta ahí y le decimos cosas, para mí estás muerto. Padres de familia que le han dicho eso a sus hijos, estás acabado, estás muerto. Para mí, olvídate que tenés papá, olvídate que tenés mamá, olvídate de mí. Entre hermanos también. Sí, también entre hermanos. Cuando estamos hablando de las oportunidades, se me viene a la mente y algo que quiero recomendarle. Si usted ha otorgado una oportunidad, por ejemplo, a un esposo o una esposa que falló, que fue infiel, y usted dijo, te voy a dar una oportunidad, te perdono. Siempre yo digo esto, haga valer su palabra. Hay muchas personas que le dicen, sí, te voy a dar una oportunidad, sí, te voy a perdonar, y hacen que el que falló reingrese a la casa o reingrese al matrimonio, pero para de ahí en adelante torturarlo de día y de noche, con reclamos, con señalamiento, y hacen que la convivencia, en vez de mejorar o el problema ser superado, más bien ese problema se perpetúe, haciendo de la vida de la pareja y de los hijos un verdadero infierno. Entonces, si usted ha dicho, te perdono, si usted ha dicho, te voy a dar una oportunidad más, entonces haga valer su palabra. No es para que la persona entre y usted cobrarle con maltrato la falta que esta persona hizo. Porque si usted finalmente lo hace, entonces eso no es misericordia, es todo menos misericordia. Otorgue entonces oportunidades. Vamos a la última. A la última. Entonces la última es, si le fallan, que siempre le van a fallar, si usted quiere vivir en un mundo donde las personas que estén a su alrededor no le fallen, este no es su mundo, debe de buscar algo así como el planeta Marte o un mundo habitable, ¿verdad? Pero este no es el mundo. Todos nos van a fallar. A unas relaciones más comprometidas, más dulces, más llenas de amor, están también, vienen con espinas incluidas, como dicen, ¿no? Entonces nos van a fallar. ¿Qué pasa o cómo podemos mostrar misericordia cuando las personas fallan después de haberle dado muchas oportunidades? Hay relaciones que para no dañarlas más es necesario terminarlas. Terminar una relación también es un acto de misericordia, es un acto de amor. Porque si la relación sigue, se van a terminar destruyendo las personas. Entonces, una de las cosas que siempre le recomendamos es, si va a terminar una relación, hágalo de buena manera. No lo haga terminando como un enemigo, no lo haga terminando dañando a la persona, porque tener misericordia no significa que uno va a aguantar hasta la última cosa que a uno le hagan y que siempre va a estar poniendo ahí la cabeza y que le den y que le den. No, hay ocasiones en que uno tiene que poner un límite y decir, no, hasta aquí. Pero asegúrese de que cuando usted ponga ese hasta aquí, usted lo haga de la buena manera, sin dañar a la otra persona. Yo he visto, por ejemplo, separaciones que son sumamente destructivas y dañinas. Hay no solamente la necesidad de separarse, sino que hay la necesidad de dejar en la quiebra, en la calle, con la lengua de fuera, como muchas veces decimos, súper dañadas las personas. He atendido mujeres que me dicen, pastora, me ha dejado pero sin un peso, no solamente me sacó, me puso el divorcio, me quitó la casa, me quitó el carro, no me le da pensión a los niños, y el hombre está como en una tarea o en una misión de destruir a la otra persona. Eso es falta de misericordia. Si aún usted tiene que tomar una medida donde usted ya dice, bueno, vamos a cortar esto y vamos a empezar otra página, asegúrese de que ese proceso también esté lleno de misericordia por la persona con la que usted está terminando la relación. Muchas veces nos separamos de personas o de instituciones o de trabajo o nos vamos de iglesia y después que terminamos la relación comenzamos a denigrar a la institución, denigrar a la iglesia, denigrar a las personas, denigrar a la familia y acabarles con sus reputaciones. Eso no es misericordia. Entonces,
Si usted definitivamente usted dice, bueno, ya, hasta aquí se acaba este tema, me tengo que ir a otra parte, asegúreselo de hacerlo bien, porque eso también es misericordia. Y recuerde sobre todas las cosas que lo que Dios quiere, si usted quiere agradar a Dios, como decíamos al principio de este programa, la clave es tener misericordia del prójimo. Hemos llegado al final de este programa y queremos dejar una frase de nuestro querido y amado pastor David Spencer. Y él siempre nos decía esto: si nos vamos a equivocar del lado de la misericordia. Si usted va a cometer un error, mejor cometa un error haciendo misericordia. Que digan, es que porque le dicen a uno, es que es demasiado, se pasa. Es un tonto. Es un tonto. Bueno, sea tonto, pásese, sea exagerado, pero sea exagerado mejor con la misericordia y no viceversa. Gracias por haberse unido con nosotros. Un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo jueves en su programa Problemas y Soluciones.